Hay viajes que se miden en kilómetros y hay otros que se miden en el alma. En las arenas de la historia, pocos peregrinajes han dejado una huella tan profunda como el que hoy vamos a explorar. No es la travesía de un conquistador, ni la odisea de un héroe mitológico. Es la historia de un hombre. Un hombre que, con una fe inquebrantable, se atrevió a cruzar el mar Egeo y llevar un mensaje que transformaría para siempre el mundo occidental. Hoy, nos adentraremos en la Grecia de San Pablo. De las bulliciosas plazas de Atenas a las turbulentas calles de Corinto, seguiremos los pasos de un apóstol que, más que fundar iglesias, sembró las semillas de una nueva civilización. Este es un viaje a través de ruinas, cartas y legados que aún resuenan en nuestros días. Prepárense para una aventura que no solo es historia, sino la base de la fe que muchos profesan hoy. Estamos en el año 49 o 50 después de Cristo, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Su camino lo había llevado a través de la actual Turquía, y su plan era seguir predicando en la provincia romana de Asia. Pero una visión lo detuvo. En Troas, un hombre macedonio se le apareció en un sueño y le suplicó: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Para Pablo, esto no era solo una sugerencia, sino una orden divina. Sin dudarlo, zarpó. Este cruce del mar, desde Troas a Neápolis, no fue un simple cambio de puerto. Fue el momento decisivo en que el cristianismo cruzó la frontera de Asia y puso pie por primera vez en suelo europeo. Y con ese primer paso, el destino de un continente entero cambiaría para siempre. El primer destino de Pablo fue Filipos, una próspera colonia romana. Aquí, la historia no tardó en tomar un giro dramático. No había una sinagoga judía, por lo que Pablo y sus compañeros se dirigieron a un río, donde sabían que se reunían las mujeres judías para orar. Y allí, a la orilla del río Gangites, ocurrió el primer milagro evangelizador en Europa. Entre ellas estaba Lidia, una comerciante de púrpura, una mujer influyente y de fe. Lucas, el autor de Hechos, nos dice que el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Lidia se convirtió, y con ella, toda su casa. Su hogar se convirtió en la primera iglesia cristiana de Europa. Pero el camino de Pablo nunca fue fácil. En Filipos, su predicación molestó a los que explotaban a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Cuando Pablo la sanó, los dueños de la esclava, furiosos por haber perdido sus ingresos, arrastraron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Fueron azotados brutalmente y arrojados a una prisión, con los pies en cepos. La oscuridad de la celda, en lugar de desesperarse, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios. Y entonces, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, aterrorizado, a punto de suicidarse, fue detenido por Pablo, y el milagro de esa noche lo llevó a él y a su familia a la fe. En Filipos, la primera iglesia de Europa nació del testimonio de una mujer devota y del milagro de la fe en la adversidad. Después de Filipos, Pablo y sus compañeros siguieron la vía Egnatia, una de las principales arterias del Imperio Romano, hacia Tesalónica. Era una ciudad portuaria, una metrópolis de comercio, de diferentes culturas, de sinagogas y templos paganos. Durante 3 sábados, Pablo predicó en la sinagoga de la ciudad. Su mensaje resonó en muchos judíos y un gran número de griegos que temían a Dios. Pero, una vez más, la envidia de algunos judíos no tardó en surgir. Armaron un alboroto, acusando a Pablo y a sus seguidores de ser agitadores, de proclamar a otro rey, a Jesús. La multitud se amotinó. Para evitar más violencia, los nuevos creyentes enviaron a Pablo y a Silas de noche a la ciudad de Berea. A pesar de la corta estancia, la iglesia de Tesalónica creció y se convirtió en una comunidad vibrante. Pablo, preocupado por ellos y la persecución que enfrentaban, les escribió 2 de sus cartas más tempranas, Primera y Segunda de Tesalonicenses. En estas cartas, Pablo no solo los consoló en la tribulación, sino que les dio una de las enseñanzas más importantes sobre el regreso de Cristo. A los tesalonicenses, perseguidos y temerosos, Pablo les ofreció la esperanza de un futuro glorioso. Es un recordatorio de que, incluso en el caos, la fe puede encontrar su ancla.
Dejando atrás el tumulto de Tesalónica, Pablo llegó a Berea, la actual Bería. Aquí, la actitud de la gente era notablemente diferente. El libro de Hechos describe a los judíos de Berea como más nobles que los de Tesalónica. No se limitaron a aceptar el mensaje de Pablo. Lo escuchaban con gran interés y, cada día, examinaban las escrituras para comprobar si lo que decía era verdad. Esta nobleza espiritual, esta disposición a indagar y a confrontar la nueva enseñanza con la palabra de Dios, es un modelo de fe que aún hoy se celebra. Pero la paz en Berea no duró. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba en Berea, viajaron hasta allí y levantaron un nuevo alboroto. Para protegerlo, los hermanos de Berea enviaron a Pablo a Atenas. Silas y Timoteo se quedaron atrás, y por un tiempo, el apóstol de los gentiles continuó su viaje solo. Llegar a Atenas debió ser una experiencia abrumadora. Era la cuna de la democracia, de la filosofía, de las artes y la literatura. Sus calles estaban repletas de altares a innumerables dioses y diosas. Pero en lugar de impresionarse por la grandeza pagana, el espíritu de Pablo se agitó. La idolatría que veía en cada rincón lo conmovió profundamente. Mientras esperaba a sus compañeros, Pablo se paseó por la ágora, la plaza del mercado, donde se encontraba con filósofos epicúreos y estoicos. Ellos lo invitaron a hablar en el Areópago, el centro del discurso intelectual de la ciudad. Y allí, en esa colina, a la sombra de la Acrópolis, Pablo dio uno de los discursos más brillantes de su vida. Pablo comenzó su discurso con una observación sagaz. Atenienses, dijo, veo que son muy religiosos en todo lo que hacen. Pues al pasar y observar los objetos de su adoración, encontré un altar con la inscripción, al Dios desconocido. Pues a ese, que ustedes adoran sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. Conectando el Evangelio con la filosofía griega, Pablo citó incluso a sus propios poetas. Habló de un Dios que no vive en templos hechos por manos humanas y que creó a toda la humanidad. Su discurso era una obra maestra de retórica. Pero cuando llegó al punto de la resurrección de los muertos, la mayoría de los filósofos se burlaron de él. Sin embargo, no todos se rieron. Algunos se quedaron intrigados y pidieron saber más. Y unos pocos, incluyendo a Dionisio el Areopagita y a una mujer llamada Dámaris, creyeron y se unieron a él. Aunque su tiempo en Atenas no produjo una iglesia grande, sembró una semilla que germinaría años más tarde. Después de la relativa frialdad de Atenas, Pablo llegó a Corinto. Esta ciudad era lo opuesto. Un puerto próspero, un centro de comercio y, lamentablemente, de una notoria inmoralidad. Era una ciudad de excesos, de riqueza y de vicios, con una reputación de corrupción y libertinaje. Aquí, en Corinto, Pablo se encontró con una pareja judía, Aquila y Priscila, que habían sido expulsados de Roma. Como ellos, Pablo también era tejedor de tiendas. Compartieron el mismo oficio, y se forjó una amistad y una colaboración que serían cruciales para el Evangelio. Con ellos, Pablo no solo encontró un lugar para vivir, sino un equipo de misioneros con los que trabajar. Durante 1 año y medio, Pablo predicó en Corinto. Al principio, como era su costumbre, se dirigió a la sinagoga. Pero la oposición de los judíos se hizo tan feroz que Pablo se sacudió las ropas en señal de protesta y les dijo, «Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles». A partir de ese momento, continuó su misión en la casa de un hombre llamado Ticio Justo, justo al lado de la sinagoga. En medio de la hostilidad, Pablo tuvo una visión del Señor que lo consoló y fortaleció. «No temas, sino habla, y no calles», le dijo el Señor. «Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». El mensaje fue claro. Corinto era una ciudad corrupta, pero allí había mucho pueblo que Dios quería para sí mismo. Y así, una iglesia floreció en medio de la depravación. Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió junto con su familia, y muchos corintios creyeron y fueron bautizados. Años más tarde, después de que Pablo se fuera de Corinto, la iglesia que había fundado enfrentó serios problemas. Había divisiones, inmoralidad,
problemas con la cena del Señor y confusión sobre los dones espirituales y la resurrección. Para abordar estos desafíos, Pablo les escribió dos de sus cartas más extensas y famosas, Primera y Segunda de Corintios. En estas cartas, Pablo les dio instrucciones vitales sobre cómo vivir la fe en una cultura hostil. Les habló sobre el amor, la unidad del cuerpo de Cristo, la pureza y la esperanza de la resurrección. Su legado en Corinto no fue solo una iglesia, sino la base de una teología práctica para las comunidades cristianas de todos los tiempos. Después de un tiempo en Éfeso y otras regiones de Asia Menor, Pablo regresó a Grecia en su tercer viaje. Las iglesias que había fundado en Macedonia y Acaya necesitaban su presencia y su aliento. Esta vez, las visitas fueron más cortas, pero no menos significativas. Al llegar de nuevo a Filipos, Pablo se encontró con los mismos hermanos que había dejado años atrás. Pero su plan de navegar de Filipos a Siria tuvo que ser alterado. Sus enemigos, los judíos, tramaron un complot contra él. Para evitar la emboscada, Pablo decidió regresar por tierra a través de Macedonia. El tiempo de Pablo en Grecia fue un crisol de triunfo y sufrimiento. Fue azotado, encarcelado, perseguido y calumniado. Pero en medio de todo, florecieron las primeras iglesias de Europa. De las cenizas de la persecución en Filipos, del Areópago de Atenas y de los vicios de Corinto, la fe cristiana se arraigó y comenzó a expandirse. El legado de San Pablo en Grecia no es solo un conjunto de ruinas arqueológicas. Es la fundación de una teología que aún hoy guía a millones de creyentes. Sus cartas, escritas a estas primeras comunidades, se convirtieron en la base del Nuevo Testamento. Él no solo predicó, escribió y edificó, sentando las bases del cristianismo occidental. La próxima vez que pienses en la historia de la fe, o en los orígenes de la civilización occidental, recuerda a un hombre solitario que, con un llamado en un sueño, se subió a un barco y cruzó un mar. San Pablo en Grecia no fue solo una aventura, sino el inicio de una transformación que cambió el curso de la historia. Y ese viaje, que comenzó hace casi 2000 años, sigue resonando en el corazón de la civilización.